Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, para nosotros es de mucho gozo y alegría el poder saber que usted está allí atento, dispuesto a recibir, escuchar y compartir este audio video. Como siempre, pidiendo que el Dios del cielo bendiga su vida de una manera especial y que Él sea ayudándole y prosperándole en todo lo que emprendan y hagan sus manos. Una vez más, bienvenidos a nuestro devocional con la Biblia abierta. Hemos venido compartiendo con ustedes la serie que hemos titulado Nombres y Títulos de Jesucristo. Y estamos ahora, después de haber compartido los títulos en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su posición en la Trinidad de Dios. Ahora vamos a compartir con ustedes los títulos en cuanto a lo que es la obra redentora a favor de la humanidad. La obra redentora es el haberse dado a favor de nosotros en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Y el primer título que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, Dios mediante, nos dé el tiempo, gloria al Señor, es Jesús, el pan de vida. Vamos a estar allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35. Y luego pasamos a el Evangelio según San Juan, verso 48 del mismo capítulo 6. Y dice la Escritura lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 6. El verso 35. La Escritura dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 48. Yo soy el pan de vida. El pan, el alimento o la comida, es una de las necesidades primarias en la vida del hombre. Por lo cual Jesús se presenta como lo que suple esa necesidad del hombre. Esa necesidad de alimentarse, esa necesidad de comer. Y Jesús, viendo que hay una necesidad tan apremiante como esa, Él entonces se presenta como el que suple la necesidad de el hambre y el deseo de comer. Y entonces Él dice, ahí en el capítulo 6, verso 31 al 35 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 31 al 35. Y dice la palabra del Señor: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 51 de ahí mismo del capítulo 6 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto que Jesús hablaba, como le decía en días anteriores, mucha gente lo malinterpretaba. Y más el hecho de usar estas palabras cuando Él dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso pues era para estallarle la cabeza a mucha gente. Y cuando dice: Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Recuerda que en el versículo 35 Él les dijo: Nunca tendrán hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando Él le dice en el verso 33,
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos inmediatamente al escuchar eso le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ahora, en el versículo 51 está diciendo Jesús, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. O sea, está ofreciendo vida eterna. Y el pan que yo daré, ahí es donde comienza la gente a tropezarse, los que le seguían, los que le escuchaban, cuando él dijo, yo daré, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mira lo que dice entonces el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y es ahí donde comienzan los conflictos, como te decía en días pasados, cuando la gente escucha y entonces no discierne, no tiene la capacidad de discernir lo que escucha. Por eso te decía que es necesario poder discernir a través del Espíritu lo que muchas veces escuchamos, porque muchas veces no discernimos o muchas veces no está dada como debiera darse. En este caso Jesús está dando la palabra tal y cual como debía darse, pero ellos no la entendían, no tenían el discernimiento espiritual, la capacidad espiritual de discernir a qué se estaba refiriendo Jesús. Y por eso te decía, cuando estábamos citando Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, toda la palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que esperan en Él. Pero también dice allí el versículo 6 del capítulo 30 de Proverbios, no le añadas a la palabra para que no seas hallado mentiroso. De muchas veces, cuando nosotros no le damos la verdadera interpretación o la interpretación genuina al mensaje que se nos está dando o a la palabra que estamos dando o se nos está dando, nos vamos a meter en problemas con la gente que nos escucha y con la gente que no discierne. Entonces, aquí es donde Jesús está diciéndoles a ellos, yo voy a dar mi carne por vosotros. Entonces, ¿cómo este nos va a dar esa carne? Entonces, esto era muchas veces era malinterpretado. Entonces, el versículo 26 dice lo que ellos están pensando. Entonces, el versículo 25 dice, del capítulo 6, estoy en el Evangelio según San Juan. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oh, bendito sea el Señor, cuando la gente sigue a Jesús por interés, cuando la gente sigue a Jesús por el milagro que realizó, cuando la gente sigue a Jesús, en este caso, porque Él les multiplicó los alimentos. Y entonces ellos pensaban que ya teniendo a Jesús no iban a tener necesidad de trabajar, no iban a tener necesidad de nada, porque cuando Jesús abría la boca, entonces descendía pan del cielo, descendía alimento material del cielo y entonces iban a saciarse, iban a comer. Y por eso seguían a Jesús. Entonces Jesús les dice allí, trabajen más bien, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es necesario tener en cuenta esto, que cuando hay un mensaje de estos, en este caso Jesús se le coloca el título y él mismo dice que es el pan de vida. Entonces poder interpretar qué es eso del pan de vida. Y cuando Jesús analiza y se da cuenta que hay un interés personal en aquellas personas, entonces Él hace lo que tiene que hacer en cuanto a la enseñanza, y es enseñarles. Y entonces esto hace que Jesús les diga, trabajad por la comida que no perece, que es la vida eterna. Juan capítulo 6, verso 27, ya lo acabo de leer, y en el versículo 32 y 33 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan de Dios, el verdadero pan que le está dando el Señor. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan, que era el maná, no daba la vida al mundo. Lo sustentaba a ellos porque era su necesidad apremiante. Pero Jesús le dice, el verdadero pan
que el Señor da, o que mi Padre da, o que el Dios del cielo da, es el pan que descendió del cielo y ese da vida al mundo. Y se está refiriendo entonces a Él. El pan físico, como las necesidades de la vida, es una necesidad diaria. El pan físico es algo que vas a necesitar diariamente. El pan físico. Porque dice un dicho popular por allí, el hambre dice, voy y vuelvo. Comiste pan ahorita, te alimentaste, pero luego que comes, al rato tienes necesidad nuevamente de comer. Entonces, el pan físico es una necesidad diaria. Y yo quisiera leer algunos pasajes que tengo acá para que compartamos y leamos esto y analicemos esto un poco para ver hasta dónde llega la capacidad de Jesús de saciar la necesidad del ser humano, que no es la necesidad física solamente, sino la necesidad espiritual, la necesidad del alma. Y a esto es que tenemos nosotros que abrirnos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, porque Él es el maná. Él es el maná que descendió del cielo. Es el pan vivo que descendió del cielo. Y ese pan vivo lo tenemos nosotros que tener constantemente porque es el que sacia nuestra necesidad espiritual. Por eso siempre leemos la Biblia, por eso escudriñamos la palabra, por eso oramos, por eso buscamos la presencia del Señor, porque de Él viene la provisión, de Él viene la bendición, tanto en la parte espiritual como en la parte material. El libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice lo siguiente. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está Deuteronomio haciendo referencia a lo que es el pan que ellos consumían cuando estaban necesitados en el momento de estar allí en el desierto. No había alimento, no había a dónde ir a comer. Pero entonces Dios hizo una hazaña, un milagro portentoso y poderoso y les envió el maná del cielo. Y dice que ese maná es una comida que ellos no conocían. Y dice, tú no conocías ni tus padres la habían conocido. Pero lo estoy haciendo, esos son los propósitos y los planes de Dios. Por eso es que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces Él le dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Siempre hay un propósito en lo que Dios está haciendo contigo en esta hora, en este momento. De pronto tú no lo entiendas, no entiendes la razón, no entiendes el motivo, la circunstancia por lo que estás pasando, pues Dios tiene un propósito y un plan contigo y algo te quiere enseñar, algo nos quiere enseñar. Cuando ellos están padeciendo allí la necesidad en el desierto, entonces Dios les envía el maná. Y aquí les está diciendo, les envío el maná, comida que ustedes no conocieron, ni tú ni tus padres la habían conocido. Y eso es con el propósito de hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Salmos, el Salmo capítulo 37, verso 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Está hablando aquí del pan físico como esa necesidad diaria que tenemos cada uno de nosotros, de alimentarnos y de tener el alimento necesario. Proverbios capítulo 30, verso 8 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Porque el pan es una necesidad, los alimentos son una necesidad. Y es una necesidad diaria, como lo dice Mateo, capítulo 6, verso 16. Y dice la Escritura, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto lo hago
para hacer referencia que mucha gente se le nota la necesidad de alimento material. La gente que es, como dicen por allí, débil para el hambre, cuando tiene hambre se le nota. Y la gente que es débil por el alimento diario, el pan diario, cuando no come, se le nota. Y se le nota no simplemente en lo físico, aún en la manera de comportarse y de hacer las cosas. Hay gente que cuando tiene dinero se le conoce en la cara, en el rostro. El rostro está feliz, contento, dichoso, pero cuando no tiene una moneda, se le nota la amargura en el rostro. Santo es el Señor. El maná, el pan del cielo, era la provisión diaria del Señor para con el pueblo. Eso era lo que hacía el Señor enviando el maná a ellos. Ese maná que era diario y tenían que escogerlo por la mañana bien temprano y coger la cantidad necesaria y no guardar para el día siguiente porque eso se echaba a perder. Dice que le caía gusano. El capítulo 16 del libro de Éxodo, versículos 3 y 4, mira lo que dice la Escritura. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto en mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Cuando les hablaba en Deuteronomio que el Señor les decía: les traje aquí, los afligí y te hice comer maná del cielo, era para hacerte conocer que no solo de pan vivirá el hombre. Porque esta gente estaba aquí en el versículo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 16, versículo 3, se estaban quejando contra Moisés, porque ellos le decían a Moisés: nos has traído aquí para matarnos del hambre, caminar por este desierto. Nosotros estábamos allá en Egipto, la pasábamos bien sabroso. Mentira, ellos estaban esclavizados. Y dice ellos que comían ollas de carne. ¿Cuándo? Si ellos para poder comer tenían que trabajar primero a hacer el oficio de esclavos que tenían allá en el pueblo egipcio para poder ellos recibir alimento. Y aquí ahora, como están en el desierto y Dios los trae, entonces se van contra Moisés. Y Moisés comienza a oír esa situación y entonces Dios le habla a Moisés y dile que yo les voy a dar carne, les voy a enviar el maná, les voy a enviar la provisión, el pan. Y entonces tenían que ir a recoger en la mañana. Y él también lo hizo con ese propósito de probar para ver si estaban guardando su ley. Amado o amada, todas las circunstancias que estás pasando en este momento no es porque Dios te haya olvidado, es porque Dios tiene un propósito contigo. Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. El maná representa la palabra viva o representa a Cristo. Lo leemos allá en Juan capítulo 6, verso 51 y verso 58, donde la Escritura nos habla y nos dice lo siguiente. Juan capítulo 6, gloria al Señor, versos 51 y versos 58. Capítulo 6 de Juan, verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él está diciendo, él es ese maná que descendió del cielo, es ese pan vivo que descendió del cielo. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. El verbo, la palabra,
la acción de Dios, que es Cristo Jesús. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él es la acción de Dios. Ellos, para poder entender y llegar a conocer, tenían que conocerle a Él. Entonces, para poder entender y llegar a acceder a estas promesas de vida eterna, necesitaban fe. Así que quiero que te quedes conmigo allí para la próxima, para que podamos entender qué era lo que ellos necesitaban para poder entender el propósito y el plan de Dios a través de enviar a Jesús, cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, aquel que suple no solamente la necesidad física, sino también la necesidad espiritual. Así que te invito para que en una próxima estés con nosotros en el nombre de Jesús. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones, y nos vemos en otra oportunidad.